Bienvenidos a esta clase virtual. El día de hoy vamos a tocar el concepto de mol y número de Avogadro. Comencemos. En su pantalla está apareciendo algunas definiciones de materia. Dice, materia en ciencia, término general que se aplica a todo aquello que ocupa un espacio y posee atributos de gravedad e inercia. Es decir, la materia está sujeta a la gravedad, va a tener un efecto sobre esta, ¿sí? Luego dice, la cantidad de materia de un cuerpo viene medido por su masa. Entonces, si yo quiero saber cuánta materia tengo, ¿sí? Tengo que medir su masa. Esta masa viene expresado en gramos. Y acá a veces hay confusión con el peso. El peso es otra cosa. El peso es una consecuencia, fíjense acá, de la gravedad. Toda masa es susceptible de la gravedad. Entonces, si yo aplico gravedad a una determinada cantidad de materia o una masa, se va a formar o se va a crear un peso. Nosotros estamos sometidos a la gravedad terrestre. El planeta Tierra tiene una cantidad de masa muy grande y ejerce una gravedad sobre nosotros. Ese efecto de esa gravedad aplicada a nuestros cuerpos genera lo que llamamos peso. Ahora vamos a ver el número de Avogadro y el mol. Para eso recordemos primero. Nosotros en la tabla periódica tenemos unas masas, las masas atómicas de los elementos, ¿no? Pero digamos hablando del hidrógeno. El hidrógeno dice el peso atómico redondeando 1, pero un átomo de hidrógeno no pesa 1 gramo. Entonces es una cantidad muy grande de átomos que pesan ese 1. Ese numerito lo vamos a ver un momentito. Bien, entonces vamos a saltearnos primero esa parte y vamos a calcular o aprender a calcular la masa molecular. La masa molecular de una sustancia, de un compuesto, será la suma de todas las masas moleculares de los átomos que la componen. Y de ahí tenemos esta formulita. La masa molecular será la masa atómica de cada elemento por los números de átomos de ese elemento, ¿sí? Y así vamos sumando todos los demás elementos que están en esa molécula. Por ejemplo, recordemos, la masa atómica del agua, ¿cuánto será? Primero vamos a la fórmula. El agua es H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces será masa atómica del hidrógeno 1 por el número de átomos 2, ya van 2, más la masa atómica del oxígeno 16 por el número de átomos 1. Entonces tenemos que la masa molecular, redondeando la cifra sin las fracciones, será 18. Bien, dijimos que en la tabla periódica figura la masa atómica del hidrógeno como 1, pero un átomo no pesa 1, ¿verdad? Entonces ahí viene el concepto del mol. Lo que está figurando en las tablas periódicas es el atomogramo, una cantidad muy grande de átomos, ¿sí? Y a esa cantidad muy grande se les ha pesado. Y tampoco se les ha pesado, se les ha asignado un valor relativo. Entonces, el mol es una cantidad muy grande. ¿Cuál es ese numerito? ¿Qué tantos átomos tengo en un atomogramo de hidrógeno, por ejemplo? El número de Avogadro. Entonces, el número de Avogadro es este de acá. 6,022 por 10 a la 23 especies. ¿Sí? Si estoy hablando de un atomogramo, estoy hablando de esta cantidad de átomos de hidrógeno. Y esa cantidad de átomos de hidrógeno, en las tablas periódicas, figura la cantidad de 1.
¿no? Unifracción. Ese sería el peso de una mol de hidrógeno o de un átomo gramo de hidrógeno, porque estamos hablando de una cantidad de átomos. El término mol es similar, es lo mismo. Ya no hablamos de átomos simplemente, sino de cantidad de moléculas. En una mol de agua, entonces habrá esta cantidad de moléculas de agua. ¿Sí? Una cantidad bastante grande. Entonces, en toda mol, ¿sí? Tenemos este numerito de moléculas. Y en todo átomo gramo tenemos esta cantidad de átomos. Bien, este numerito nos lleva a algo especial. Ya hemos determinado entonces el concepto del mol. Si yo quiero determinar el volumen molar de un gas, lo podría hacer. Pero ojo, en el caso de gases, el volumen es muy susceptible a la presión y temperatura. Por lo tanto, nosotros fijamos cuando hablamos de gases, ojo, recuerden esto siempre, cuando hablamos de gases, para expresar su volumen, tenemos que fijar condiciones de presión y temperatura, porque si una de ellas cambia, cambia el volumen. Entonces, se han creado unas condiciones normales. Esas condiciones normales son unas condiciones de referencia estándares. ¿Cuáles son? Dice, la condición normal es una atmósfera y la temperatura de 0 grados centígrados. A esa condición normal, una mol de gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Y esto es lo especial, porque no interesa la naturaleza del gas. Puede ser un gas como hidrógeno, una mol tendrá este volumen. Una mol de un gas helio también tendrá el mismo volumen. O sea, no interesa la naturaleza del gas. Una mol de gas siempre, ojo, a estas condiciones estamos hablando, a eso siempre se confunden, ¿sí? Tendrá este volumen. Si cambiamos las condiciones, cambia este volumen. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo calculamos la cantidad de moles de una sustancia? Muy fácil. Será la masa de la sustancia entre la masa molecular. Sigamos con el ejemplo del agua. Dijimos que el agua tiene una masa molecular 18. Si yo tengo una cantidad de agua, digamos 36 gramos de agua, quiero ver cuántas moles hay en estos 36 gramos. La masa de la sustancia sería entonces 36. Lo divido entre la masa molecular, que es 18, y nos daría 2 moles. De esa manera calculamos la cantidad de moles en una determinada cantidad de materia. Están apreciando en pantalla algunas formas que vamos a utilizar para expresar concentraciones. Y aquí vamos a también ver la simbología. ¿Sí? Yo puedo expresar las concentraciones en fracción. ¿Sí? Fracción, el término es x sub i, pero usamos acá dos letritas, pp. ¿Por qué? Porque quiero expresar la fracción en peso, es decir, el peso del componente entre el peso total de la materia que tengo. Si quiero expresar su fracción en volumen, uso bb, volumen del componente entre volumen total. Y si quiero expresar la fracción en fracción molar, voy a utilizar NN, que es número de moles del componente entre moles totales. Si estas fracciones yo las multiplico por 100, fíjense, tengo la concentración expresada en porcentaje, ¿no? Así de sencillo. Y ojo, recuerden, estas fracciones son diferentes, ¿sí? Vamos a ver algunos casos en que pueden ser iguales, pero estas fracciones, por regla general, son diferentes. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Y aquí quiero hacer una aclaración. ¿Por qué vamos a hacer los siguientes ejercicios? Vamos a hablar de flujos.
Y los flujos son importantes porque ustedes en fisicoquímica lo que han estudiado son sistemas cerrados, donde habría una cantidad de materia y sobre ella se aplicaba energía o trabajo. Eso lo hicimos para comprender primero cómo se comporta la energía. Ahora vamos a ir más allá. Vamos a ver sistemas donde hay flujos, flujos de energía, flujos de materia que atraviesan los sistemas. ¿Y por qué hacemos esto? Porque esos son los sistemas que representan en mejor medida lo que sucede en la realidad. Comencemos con los ejercicios. Bien, comencemos con este sencillo ejercicio. Dice, si tenemos un flujo de 500 gramos por minuto, ¿cuál es el flujo en moles por minuto de agua? Y como dato nos dan el peso molecular del agua, que lo habíamos redondeado en el ejercicio anterior, acá está exacto, 18,0152 gramos por mol. ¿Ven? Pero acá vamos a expresar o vamos a comentar la terminología que vamos a utilizar para indicar flujos. Fíjense, la variable masa se identifica con m. Si yo quiero expresar flujo másico, le pongo un puntito para expresar que es la variable por unidad de tiempo. Masa sobre tiempo. Ejemplo, gramos por minuto. Si quiero expresar flujo volumétrico o caudal, pongo la variable b con un puntito en la parte superior. Será volumen sobre tiempo. Ejemplo, litros sobre minuto. Y si quiero expresar flujo molar, será n con un puntito en la parte superior. Será moles sobre tiempo. Moles sobre minuto. Muy bien. De esta manera expresamos flujos. Ahora bien, regresando al problema. Nosotros sabemos que ¿cómo calculamos la cantidad de moles? Hemos dicho que es la masa de la sustancia entre la masa molecular. Si yo hago la operación de dividir el flujo másico entre el peso o masa molecular, nos va a dar flujo molar, ya no número de moles, porque acá la unidad de tiempo que queda va a pasar para acá, se va a mantener y va a quedar moles por unidad de tiempo, que es flujo molar. Entonces, vamos a utilizar esta pequeña ecuación para calcular la cantidad de moles. A ver, háganlo ustedes, pongan una pausa y luego continúan. Bien, y como resultado nos da lo siguiente, 500 gramos por minuto sobre 18,0152 gramos por mol nos da 27,75 moles por minuto. Entonces ya hemos pasado flujo másico a flujo molar, muy rápidamente. Continuemos con un segundo ejercicio para reforzar. Tenemos acá 1,5 kilogramos por minuto que debemos pasar, ¿no?, a moles por minuto. Pero en este caso la sustancia es ácido clorhídrico y nos dan la masa molecular como dato. Hacemos el mismo procedimiento, hagan una pausa ustedes, hagan el cálculo y luego revisan con el video. Bien, entonces aplicamos la misma solución que hicimos en antes, ¿sí? Vamos a determinar el flujo molar con esta ecuación, pero acá tenemos que hacer un pequeño ajuste en las unidades. Recordemos que esto de acá está expresado en gramos por mol. La masa molecular está en gramos por mol, por lo tanto, esto tiene que estar en las mismas unidades. En este curso es muy importante mantener las unidades, ¿sí? Para que haya lógica en los cálculos. Hacemos la operación de la conversión, nos da que es 1500 gramos por minuto. Hemos convertido 1,5 kilogramos por minuto. Ya sabemos que un kilogramo es igual a 1000 gramos y nos da 1500 gramos por minuto. Hacemos la operación ahora reemplazando en esta ecuación y nos da 41,14 moles por minuto.
Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase virtual. Hasta la vista.